Hola amigos, les habla como todos los sábados Edmundo Ruf, por acá por la visión modernista de los problemas en Venezuela, como siempre Edmundo Ruf desde acá, Berlín, Alemania. Y Randall Malpica desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Edmundo? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola Nando, ¿cómo estás tú? Bueno, mi semana estuvo tranquila, como están las semanas en Venezuela. No, que sí, muy tranquila, sobre todo. Sí. Sobre todo esta semana. Ha sido bastante intensa en Venezuela a nivel noticioso. Yo creo que el alemán es así todo serio porque está aburrido. Sí, no tienen el entretenimiento que tenemos Aquí nosotros. No pasa nada, viejo. Definitivamente es así. Sí. Bueno, entonces tenemos hoy una semana bastante movida con la recogida de tú sabes cuál es mi opinión, firmas. Sí. En Venezuela, y que se logró una cantidad muy superior a la esperada. Pero por largo. Realmente se necesitaban recopilar 200.000 firmas en un periodo de 30 días. Y según los informes que está dando Capriles en estos momentos, se recopilaron 2,5 millones de firmas en 3 días. Ok, ¿qué pasa con esa firma? Porque no está la información clara. No, que tiene que recoger tanto en una primera fase, después otras tantas en una segunda fase. O sea, ¿qué es eso? Sí, bueno, eso es parte de las trabas que está poniendo... Perdón, disculpa. Parte de las trabas que está poniendo el Estado frente al descontento. ¿Qué quiero decir con esto? Crearon toda una normativa extraña, típica del CNE, en donde pues primero se tuvieron que recopilar unas primeras firmas, que mínimo eran 2,000 firmas y se recopilaron 20,000 firmas en horas, para que la mesa de la unidad pudiese considerarse como la representante de la voluntad popular para ser la vocera de la oposición venezolana de cara al supuesto revocatorio. Una vez el CNE aceptó eso, me gustó esa parte de supuesto revocatorio. Sí, una vez se recopilaron ese primer lote de firmas, el CNE dio un lapso de 30 días para recopilar el 1% de las firmas del padrón electoral, estado por estado, para que se acumularan en total cerca de 200,000 firmas que activan el referéndum revocatorio. En ese primer acto, que es el que se acaba de celebrar esta semana, no se recopilaron 200,000 firmas, se recopilaron más de 2 millones de firmas. Según Capriles fueron algo así como 2,5 millones de firmas. ¿Qué es lo importante de esto? Que ahora el CNE va a volver a entregar unas planillas, luego que verifique estas 200,000 primeras firmas, donde se le va a pedir que se levante el 20% del padrón electoral, que serían 4 millones de firmas, tomando como válidas ya las 2,5 que ya se recopilaron. Es decir, las 2,5 millones de personas que ya firmaron no pueden volver a firmar ahora porque ya firmaron. ¿Me explico? Entonces la oposición solo tendría que recopilar 1,5 millones de firmas adicionales para activar el mecanismo electoral como tal. Oye, ¿y no han podido frenar un poco las firmas esas de las 2 millones para no tener que buscar 1 millón nuevas? No, bueno, que realmente tenían que recopilar eran 200,000, lo que pasa es que la gente salió desbordada a firmar. Y no pudo, bueno, no voy a criticar el proceso de recolección. Ajá, ¿por qué ellos piensan que es importante, o qué es lo que ha dicho gente como Chobo Torrealba y otros actores políticos ligados a la mesa de la unidad, de por qué es importante recuperar la mayor cantidad de firmas posibles en esta primera etapa? Y es por el mensaje político que estás dando. Es decir, tú estás diciendo que si tenías 30 días para recuperar 200,000 firmas y en 2 días recuperaste 2,5 millones, significa que realmente estás reflejando un descontento importante, estás dando un mensaje político muy importante. Pero ahora, un mensaje político dentro de un país supuestamente democrático me hace sentido, pero en el caso de Venezuela para mí es algo distinto. Pero igual, si tenían que recoger a esas firmas, ya las recogieron, pero ahora el horario, yo escuché por ahí un audio que ahora con el horario de 2 días a la semana de trabajo, felicitaciones, así se saca adelante un país.
Sí, seguramente. Sí, seguramente en las casas la gente no va a utilizar nada eléctrico porque... No, yo me imagino que así fue que Alemania se recuperó después de la posguerra, seguramente trabajando 2 días a la semana. Claro, claro, así es. Señoras, no vayan a trabajar, que así recuperamos el país. Sí, vamos a esperar que crezcan los árboles. Así. No, eso es una estupidez más del chofer de autobús este. Pero, bien, se recogieron las firmas. Ahora viene un periodo para entregar esas firmas para que el gobierno las revise. Sí, señor. Para que el gobierno las valide. Las valide. ¿Cómo Carrizo va a validar el gobierno la firma? Ajá, se van a en conjunto con la Mesa de la Unidad Democrática, el CNE va a disponer como una especie de centro de votación, como si fuéramos una elección. ¿Okay? Y por darte un ejemplo, en Baruta se va a montar un tarantín donde va a estar los funcionarios del CNE y en ese tarantín van a llamar a la gente que firmó en Baruta, y entonces la gente que firmó en Baruta tiene que ir y decir, sí, esa es mi firma, yo firmé. Bueno. Por ejemplo, el Mundo Rojo fue y firmó, y entonces el Mundo Rojo se tiene que aparecer en ese tarantín en Baruta y decir, sí, mire, yo firmé. Y yo dije que yo votaba. Es acelerado por un CNE en el cual no creemos. Es así. Y es darle la cara. Es parte del juego político. Con el miedo que hay con el gobierno, el miedo que hay, voy a ir a una oficina, a un tarantín del gobierno, que no sé quién está en ese tarantín, a decir que sí, esa es mi firma. Si a Chubo Torreal, a este Chubo le dieron unos leñazos 5 tipos, donde uno de los del gobierno dijo que habían hecho bien. Sí, cómo no. Claro, ahora, porque resulta que quien estaba coordinando el ataque era el famoso Cabeza de Mango, que es uno de los nefastos, ¿cómo se dice? Animadores del programa que se llama Zurda Conducta. Él estaba ahí grabando, y eso está en YouTube, y yo lo mandé en un video por mi cuenta de Twitter, @SendaModernista, donde se ve exactamente la cara del hombre, y no hay duda de que él estaba ahí coordinando la agresión a Chubo Torrealba ese día. Okay. Y de verdad, ese señor no le dieron una peli, no lo mataron porque no había más chavistas ahí, porque si hubieran habido por lo menos 5 o 6 más, ahí le dan palo hasta que lo desmayen, como ahora, mínimo. Entonces, bueno, como mucho. Entonces ahora toda la gente piensa que por haber ido a firmar y haber recopilado los 2 millones es el mismo caso que cuando se ganó la asamblea. Ya todo está solucionado. Pues no lo estoy viendo así, porque fíjate que el mensaje que inclusive que se ha encargado de dar el propio Chubo Torrealba, él ha sido muy prudente en relación al mensaje, que él está hablando con mucha claridad de cuáles son las etapas del proceso, y él ha dicho que esta es una primera etapa, que el CNE está poniendo muchas trabas, o sea, está describiendo el juego político con mucha claridad. Ellos escogieron esta vía, ¿no? Ellos como políticos, ¿no? Pero yo pienso que el pacto colaboracionista se está rompiendo, y pienso que se está rompiendo por lo siguiente: el pacto colaboracionista dura entre tanto la oposición se sienta más débil que el gobierno. Es como las relaciones o las sociedades, entre tanto uno de los socios sienta más debilidad que el otro, económicamente, por ejemplo, va a doblegarse un poco más porque el otro es más fuerte económicamente. A lo que las cosas se vuelvan más pares, el socio que se encontraba en debilidad, lo más probable es que se envalentone. Entonces, yo pienso que la parte de la oposición ahorita, y producto del descontento que no es de verdad el mundo poco significativo, yo sé que tú te fuiste desde el país hace poco más de un año, corrígeme si me equivoco. Un año para ser exacto. Un año para ser exacto. Lo que el país está realmente muy distinto el mundo hace un año que tú te fuiste. Bueno, que me dicen que cambia semanalmente. Cambia semanalmente, o sea, realmente la dinámica la dinámica del descontento se siente como nunca en los 17 años de este gobierno. Como nunca. Yo nunca había percibido un país así. Rando, a mí chévere, yo sé eso. Lo que pasa es que a mí me todavía no deja de impresionarme que la MUD, entiéndase o malentiéndase como representante de la oposición en el país, desde mi punto de vista, repito, siga sin dar un mensaje claro, poniéndole esperanzas a la gente en algo que no es tan sencillo como lo están vendiendo.
Porque por eso es que la gente fue masivamente a votar. A firmar. Porque le venden que con la firma ya todo está solucionado y se activa el referendo, y no es así. Si hubiese alguna coordinación, señores, mira, necesitamos 200 firmas para esto. Una vez conseguí las 200 firmas, cierra las mesas, porque vamos a necesitar 1 millón y pico firmas para otras cosas, y así nada más tienes que coordinar a 200.000 personas para que vayan a esos centros del CNE para validar su firma. Sí, ahora pero ellos apostaron a validar 2 millones de firmas. No, en realidad no es así. En realidad se van a validar hasta 200.000. Bueno, según en teoría son las reglas que se acordaron, ¿no? Pero como conocemos a los actores, lo más probable es que haya un cambio de regla. Lo importante de aquí o que es las que se pongan no se cumplan. Ajá. Lo importante de aquí es que de esas 2 millones de firmas firmas que hay que validar, esa gente ya no tiene que volver a firmar para el proceso que es posterior. Claro, o sea, el proceso posterior ahora pero necesitas 1 millón de firmas adicionales. 1,5 millones adicionales como mínimo. ¿Qué pasa si ese 1,5 millones de personas por X, Y o Z no deciden o no quieren salir a firmar? Evidentemente el proceso no se activa. Ahí está. Entonces eso es lo que me refiero. Si hubiese una coordinación, dicen, mira, necesitamos 200.000. Una vez esos centros comunicados logramos a los 200.000, vamos a decir, logramos los 500.000, cierra los centros y le dice a la gente, ustedes aguántense para que vienen al otro lote. ¿Ok? Porque ya hay gente que demostró su intención de ir a firmar. Sí, pero ellos apostaron por el mensaje político, como te comentaba al inicio. Pues, pero el mensaje político frente a un gobierno dictatorial, Dios, van a seguir dándole un champú de democracia a un gobierno que no lo es. No, porque fíjate, el mensaje aquí va más a la comunidad internacional que a la comunidad nacional. O sea, el activar un referéndum revocatorio, por ejemplo, necesitando 4 millones de firmas y que lo actives con 6 a la final, lo más probable es que lo que puede inclusive llegar a pasar es que Nicolás ni siquiera llegue al referéndum revocatorio. Y te explico por qué. Políticamente hablando. Antes que digas eso, Rando, y me disculpo, tú sabes que aparte que te estimo, te respeto. Ajá. Pero tenemos 17 años escuchando eso de que el mensaje a nivel internacional. La comunidad internacional está clarita qué clase de gobierno hay en Venezuela. Está clarita, no tienes que dar más mensajes. Uh-huh. Entonces, seguimos jugando a esa rueda, no, el mensaje internacional. No, que hay que activarse. No, agarra tu pito, tu bandera. No, vámonos siempre de la mano con el CNE. Y termina la historia en que, no lo logramos, pero ahorita viene la de gobernadores. Es que escríbelo, o sea, guárdate este audio para que me lo pongas y me lo restriegues en la cara si es la cosa viene en sentido contrario, pero para que también lo pongamos y veamos que esto viene sucediendo el mismo cuento durante 17 años. Bueno, yo igual te ratifico las palabras, ¿no? Yo, además que te estimo, te respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo pienso que como ellos se metieron en el juego político del gobierno y lo hicieron en un inicio desde un pacto colaboracionista, es mi percepción que ese pacto se está rompiendo. Y ese pacto se empezó a resquebrajar seriamente en diciembre. Seriamente. De hecho, el incremento en la violencia gubernamental es muestra de miedo, es una muestra de temor. Como realmente se había visto pocas veces. Yo no había visto tanta violencia en la calle por parte del gobierno desde el 2002, que fue cuando el gobierno, digámoslo así, tuvo más miedo. Y en ese momento de la violencia extrema, que fueron los pistoleros de Puente Llaguno, Chávez salió del poder en ese momento, que luego por las torpezas o el complot interno o todas las teorías que nosotros podamos imaginarnos o haber validado, Chávez regresó al poder y bueno, nos tuvimos que calar esta terrible historia nacional o esta terrible historia del país de los últimos años. Cuando este tipo de gobierno se pone más violento es porque tiene más miedo. Y eso es un termómetro que no podemos perder de vista. Recuerda esto que escribí en el Manifiesto Modernista y que lo leí hace unos 4 o 5 programas atrás.
La pobreza política siempre llega al poder sobre la base de la promesa populista, vacía y electorera. La carencia de propuestas concretas y el experimento social son la herramienta utilizada por el discurso y la estructura de la planificación nacional. Luego, al enfrentarse al irremediable fracaso y viéndolo reflejado en la protesta pública y el crecimiento indiscriminado de la miseria, no tendrá más opción que mostrar la cara del control autoritario, rostro que se refleja en organismos genuflexos en la figura del máximo líder de turno, las cuales ejecutan políticas de inspección, fiscalización y violencia. Eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando con la agresión a Empresas Polar. No le doy cebada a Empresas Polar, pero sí le doy a Regional. Regulo la harina pan de Empresas Polar a 19 bolívares, pero la de harina Juana la dejo a 180. Ahogo a los empresarios que están en mi contra, reprimo a los políticos que están en mi contra. Lo más probable es que ahorita inclusive venga un nuevo lote de encarcelaciones de oposición de estudiantes o de oposición de rangos medios o bajos. Claro, empieza la represión porque la gente empieza a ir a la calle a manifestarse más allá de lo que diga la MUD. Exacto, y no solo eso, sino que la MUD como representante político empieza cada vez a agarrar más fuerza. O sea, no puedes perder de vista, estemos de acuerdo o no, pensemos como si estamos de acuerdo que durante muchos años ha habido un gran pacto colaboracionista aquí, porque inclusive es cosa que hemos conversado largamente con gente como Marco Polesel e inclusive otros actores del movimiento liberal, pero ese pacto se está rompiendo porque el grupo político que estaba en desventaja ahora está en ventaja. Entonces no le interesa mantenerse obligado frente al grupo político que ahora está en desventaja, que es el gobierno. Ahora está sucediendo por la algo. torpeza En esto está sucediendo algo. Disculpa, Rando. No te preocupes. En esto está sucediendo algo que no sé en este momento coyuntural si es bueno o malo. Por un lado, tú ves un grupo que está pidiendo por los presos políticos. Otro grupo que está enfocado a lo que es el referendo. Otro grupo que está enfocado a cualquier otra cosa que se te ocurra que esté sucediendo en el país. A lo de la partida de nacimiento de Maduro, por ejemplo. Uh-huh. Pero mientras que todo esto está avanzando, ¿qué pasa con el hambre de que no hay alimentos? ¿A qué están jugando oposición y gobierno? Que nadie se está ocupando de ver cómo Carrizo se soluciona el problema de que no hay comida. No es cuestión de cuánta plata tienes o no. Así tengas dinero, ¿dónde compras comida? Yo quisiera que alguien me enviara a mí una foto o un video de cualquiera de la MUD que esté haciendo una cola para comprar comida. De uno solo, por lo menos. Fíjate. Yo pienso que aquí lo que está jugando es lo siguiente. La oposición está jugando al estallido social y el gobierno está jugando a la dominación social. Ambos juegos son duros para el ciudadano común, pero ambos bloques se están jugando a Rosalinda. Exacto, están haciendo una apuesta que, oye... Ambos lo están haciendo, a pesar de que inclusive la Asamblea Nacional hace un poco más de un mes declaró la emergencia humanitaria en salud y la emergencia humanitaria en alimentos, pero eso necesita la aprobación del Ejecutivo para que la ayuda internacional pueda entrar según la jurisprudencia venezolana. Y el Ejecutivo dijo que no había ninguna emergencia, que ellos no aceptaban ayuda de nadie. Y entonces esa ayuda no puede entrar. Lo de Vargas. Sí, cómo no, fue la misma actitud. Exactamente. Recuerda que la ayuda de Vargas, que venía desde los Estados Unidos, realmente prácticamente hubiera solucionado el problema. De lo grande que era y lo importante que era. Y Chávez la rechazó. Entonces, sí, porque ellos no van a recibir nada de los demás, tú sabes, ¿no? Venezuela es potencia. Y en ese sentido ha sido la misma actitud que ha asumido Nicolás Maduro. Aquí nosotros no aceptamos nada porque nosotros no estamos en ninguna emergencia y nosotros no necesitamos ningún medicamento. Y eso es dominación social. Claro. Eso es para que el ciudadano se arrodille y diga: gobierno, por favor, necesito
la medicina, necesito comer, claro, tengo hambre, gente con me estoy hambre muriendo. las ponen, por eso, gente con hambre le dicen, ahora tienes que hacer esta cola, ahora tienes que hacer esta otra cola, y empiezan a acostumbrarse a hacer colas para cualquier cosa. Ejemplo, pueblo cubano. Por ejemplo, pueblo cubano. El asunto aquí es que el pueblo venezolano realmente no está cediendo tan fácil al tema de la cola. Esta semana en particular ha sido muy violenta, no solo en relación a la agresión directa que han habido sobre ciertos políticos venezolanos, sino sobre la cantidad de saqueos o intentos de saqueo, inclusive enfrentamientos directos de gente en las colas contra policías que estaban bachaqueando, contra guardias nacionales que estaban bachaqueando. Por ahí vi rodar un video realmente que me hizo meditar mucho. En Maracaibo había un pequeño automercado donde había una patrulla, y en esa patrulla, que era una pick-up, estaban montando unas pacas de harina pan, unos policías, y la gente de la cola se le fue encima a la patrulla, sin importarle que los policías estuvieran armados, que los policías echaran tiros al aire. Wow. No les interesó. Se montaron, le mentaron la madre, las mujeres se entraron a piña con las mujeres policías, a cachetadas, se montaron dentro de la camioneta y les saquearon toda la harina pan que tenían ahí. Los policías se tuvieron que ir armados, se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas. Wow. Entonces tú estás viendo aquí una actitud de una gente que es inclusive producto de la centrífuga histórica social nuestra. La madre soltera venezolana se va a enfrentar a lo que sea para alimentar a su chamo. Eso no lo tiene la cubana. No sé. ¿Okay? Eso no lo tiene la cubana. Ojo, o sea, tienes que buscar el video y verlo, el mundo. Yo creo que lo tuiteé, lo puedes encontrar en mi timeline. Y verlo realmente, porque ahí tú estás viendo una gente que se está enfrentando a la autoridad. Y uno de los problemas, una de las más grandes distorsiones que ha ocasionado este gobierno, que no lo hizo el gobierno de Fidel, es que la autoridad es poca cosa en Venezuela. La autoridad no se respeta. La autoridad que se respeta es la del malandro, no la del policía. Entonces, esa distorsión está haciendo que la gente enfrente a los guardias, enfrente a la Policía Nacional Bolivariana, porque no los ve realmente como autoridad, no los respeta en fondo como autoridad, porque saben que de manera directa son cómplices del bachaqueo, son los grandes bachaqueadores, son los grandes beneficiarios de este sistema de control de distribución de alimentos que está macabro, que lo lleva el Estado, ¿no? En un 100%. Entonces aquí nosotros estamos viendo una distorsión bien importante, un pueblo bien enfrentado a la autoridad, y ambos están jugando al colapso del sistema, ambos bandos, tanto la oposición por un lado como el gobierno por el otro. Y eso porque es ambos responsable sienten, de ambas partes, ¿no? Sí, claro, en un momento no tan distorsionado como este, tú sabes cómo entras en una guerra civil, pero tú no sabes cómo sales de ella. Así es. Lo Entonces, que pasa es que una guerra civil tiene que haber dos bandos más o menos equilibrados. Tú me dices a mí hace unos años atrás una guerra civil entre chavistas y oposición, y yo digo, ok, pero hoy por hoy el gobierno no tiene el respaldo popular que ha podido tener en algún momento. Entonces, por lo tanto, no creo que haya cabida una guerra civil. Yo creo que una guerra civil es más bien una rebelión del ciudadano con el gobierno. Sí, sí la hay. Va a haber sí la hay en esos términos que ciudadano con los militares que van a estar en la calle. Es así. Algo así es lo más posible que se dé. Ahora, fíjate, hablando con un amigo mío, muy chavista, por primera vez en todos estos años, yo fui muy coincidente en su pensamiento. Él me decía, mira, Randos, el temor que yo tengo no es que venga un golpe de Estado de nadie de la oposición, sino que venga un golpe de Estado para evitar el referéndum de militares chavistas, y quien quede detrás del poder sea Diosdado Cabello. Vaya. Porque ahí sí es verdad que esta vaina se caga. Sí, y en ese sentido yo le dije, mira, ¿sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo coincido contigo. Sí, eso es un peligro grave, porque Diosdado sí es radical hacia
Tiene demasiado que perder. Sí, tiene demasiado que perder y él va a trancar a Venezuela. O sea, ahí se fregaron todos. Ahí nos fregamos todos, exactamente. Entonces, ese temor que este amigo mío me comentaba, te voy a dar mi dirección aquí en Alemania por si acaso, ¿oíste? Sí, mándamela por favor, por lo menos salgo corriendo. Voy a decir, papá del mundo, adóptame. Porque la cosa se puede complicar ahí, porque fíjate que mira, es lo que pasa. No me gustó eso de papá del mundo, puede ser tío, ok, o sea, ya va. Vamos a respetarnos, Rando. Pero fíjate tú esto que está pasando. Si se activa el referéndum revocatorio en los términos en los que la oposición está buscando, es decir, ahorita se recopilaron 2,5 millones de firmas, mucho más de lo que yo se imaginaba. Supongamos que las cosas siguen saliendo así de bien y se recupera y se levantan 7 millones de firmas. El chavismo no puede ir a un revocatorio, no puede ir, porque lo va a perder, y perdiéndolo de manera electoral se entierra el PSV. Entonces ellos tienen que buscar la manera de que el colapso del Estado sea violento, para que ellos puedan volver a levantarse desde la violencia, como Chávez lo hizo en el 2002, regresando por la puerta, saliendo por la puerta de atrás de Miraflores y regresando por la puerta grande, con unos niveles de popularidad altísimos. O sea, Nicolás Maduro debe salir del poder como una víctima. Eso es a lo que está jugando el gobierno. Ahora, una pregunta. Si tú ves, vamos a suponer que hay un referendo o hay algún movimiento y sale Maduro y queda, entre comillas, de nuevo oposición. ¿Quién? Ellos no se han puesto de acuerdo. ¿Quién de ellos quedaría como la figura para tomar una presidencia? Está muy claro, es Capriles. Está muy claro, está muy de acuerdo. ¿Es Capriles? Claro. Sí, señor, es Capriles. Pero si Capriles ya no tiene la edad que tenía antes, pero ni remotamente. Eso no importa. Pero Capriles queda como el único político visible, inclusive cayendo a Nicolás Maduro, derrotado en un movimiento, en un proceso electoral. El único líder visible que queda, si te pones a evaluar, son dos: Leopoldo y Capriles. Y Leopoldo está preso. Pero cayendo Maduro, queda libre Leopoldo. Cayendo, pero posterior a que Capriles tome el poder. Quien lo va a liberar es Capriles. Ay, Dios mío. Yo quisiera saber qué más hablaron en una reunión Capriles, Leopoldo, y cuando Leopoldo estaba libre, y el que fue también del CNE, Rodríguez. Jorge Rodríguez, bueno. Sí, Jorge Rodríguez, en la casa de Jorge Rodríguez tuvieron una reunión los tres. Ajá. Ahí te la dejo. Caramba, de eso me estoy enterando, de esa yo no la vi. Bueno, ojalá. Es una primicia que me está dando por aquí. Ojalá que alguno de ellos pueda, o alguien comparte con ellos, pero porque les va a dar curiosidad de cómo se supo eso. Una reunión entre Rodríguez, Leopoldo y Capriles, donde Leopoldo les decía que tenían que hacer. Le decían que ellos tenían el poder de la oposición, que aprovecharan eso. Es cierto. Porque fíjate, yo pienso que aquí viene un pacto como el kirchnerismo en los próximos 15 años, que se van a rotar la presidencia entre Capriles y Leopoldo. Porque evidentemente Capriles, a lo que tome el poder, va a liberar a Leopoldo. Eso es inevitable. Claro, eso lo tiene que hacer, juro. Eso tiene que hacerlo de manera obligatoria. Eso es parte del paquete que viene con él. Y viene una rotación de la presidencia que va a durar hasta que esos cuerpos aguanten, o hasta que el país aguante. Pero evidentemente en otro escenario, pues no va a ser esta aberración que es. Por eso es que ellos no quieren cambiar la constitución del mundo. La constitución de Venezuela es extremadamente presidencialista. Le entrega mucho poder al presidente. Claro. Y creo que te lo comenté en un par de programas atrás, que de cara a en una reunión aquí de ciudadanos, en una asamblea de ciudadanos, yo le preguntaba a Ramón Muchacho que evitaba que Capriles o que Leopoldo se engolosinaran con el poder de la misma manera que Chávez lo hizo, y tomaran el control de la asamblea y tomaran el control de los poderes,
Y entonces nosotros, en vez de tener un Tribunal Supremo rojo rojito, lo tendríamos amarillo amarillito. Sería el mismo huevo disfrazado de chorizo. Mira, hoy se nos fue el tiempo volando porque ya el programa se acabó. Ajá, caramba. Bueno, quedamos pendientes para la semana que viene. Sí, son semanas muy noticiosas las que vienen. Por eso hoy nos saltamos la sección de propuestas, porque tenemos que ponernos al día con todo lo que sucedió en esta semana. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Les habló desde Berlín, Alemania, Edmundo Ruf y Random Malpicas de Caracas, Venezuela. Un abrazo. Hasta la semana que viene o antes. ¿Quién decía eso? Al producirse la noticia. ¿Globovisión? No. Globovisión, sí. Globovisión. Bueno, igualmente, no importa. Aplica igual. Un saludo, un abrazo a todos. Chau. Chao.